inconvenientes técnicos. En cuanto los resolvamos, comenzamos el webinario. Y si no, solamente pues desistimos de transmitir por Facebook Live. Gracias por su paciencia. Hola Ignacio, ¿te encuentras por allí? Por aquí estamos, Gustavo. Muy bien. Mira, hay un problema técnico en Facebook y no vamos a poder salir live. Ya lo he intentado 2 veces y se queda ahí colgado en una página que dice que se está preparando. Y a ver, parece que hizo algo ahora. No. Siguen las mismas. Así que nada, vamos a arrancar y después lo subimos o algo. Vale. Bueno, déjame prender la grabadora y arrancamos. Perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar del planeta se encuentren, y bienvenidos a nuestro RE/MAX University Latam, el webinario del día de hoy, donde estamos todos en casa aprendiendo, trabajando y creciendo para estar dando la mejor versión de nosotros mismos en cuanto a esto podamos reanudar todas las actividades ya de una manera más diferente a lo que estamos haciendo hoy día. Hoy tenemos un gran invitado, es un viejo amigo de la casa, y no digo viejo por edad, viejo porque nos conocemos hace casi 20 años. Se trata del señor Ignacio Castillo, que es el director de la Escuela de Negocios en España, en Madrid. Y él ha estado vinculado con RE/MAX anteriormente, muchísimos años en RE/MAX España. Él ya nos contará un poco acerca de su trayectoria. Y el día de hoy, gracias a las gestiones de Sergio Felgueres, el director regional de RE/MAX México, y de Avi Maril, director regional de RE/MAX Perú, podemos contar con el privilegio de tenerlo con nosotros, y que además, gracias Ignacio por tu generosidad de querer compartir con toda nuestra gente en RE/MAX en Latinoamérica. Así que bueno, ya como estamos un poco demorados, no voy a perder más tiempo con la introducción. Te dejo el webinario, es todo tuyo. Yo voy a estar aquí pendiente para cualquier cosa, las preguntas, etcétera. Así que bueno, bienvenido Ignacio y muchísimas gracias. Pues gracias, Gustavo. Como bien has dicho, un placer estar en la que fue durante muchos años mi casa en España, en RE/MAX España. Por lo tanto, lo primero, agradecer a Sergio y a Bill pues, que puede estar aquí hoy, y, como no, pues mandar un abrazo para todos los países de Latinoamérica, donde hice mis viajes, muchos amigos, Francisco Payet, me imagino que estará por ahí, Henry Ríos, un montón de gente conocida, y, como no, digamos, pues agradecer a Javier Sierra de RE/MAX España, que en su día
pues gracias a él tuve la oportunidad, digamos, de viajar por todo el mundo y aprender muchas cosas de esta casa. Entonces, tenemos la conferencia que vamos a ir viendo. Se trata, nosotros aquí en España ya estamos en una situación, pues, que en breve posiblemente saldremos ya a la calle, no sabemos en qué condiciones, pero parece que después de 40 días se acaba ese confinamiento y podremos volver a la actividad. Estamos a expensas de lo que nos van a dejar hacer, en el sentido de si vamos a poder hacer visitas o no a los domicilios, en ese sentido. Estamos a la espera de ese boletín que nos puede informar. Y bueno, la conferencia de hoy trata sobre todo de lo que hemos estado haciendo en estos tiempos para, de alguna manera, prepararnos para cuando sea esa salida al mercado. Mandar a todo el mundo un abrazo, como digo, espero que estéis bien y vuestras familias también estén bien. Y si os parece bien, pues arrancamos un poco con la conferencia y vamos viendo un poquito. Va a haber preguntas también al final, que si podéis hacer o las podéis hacer a través del chat. Por lo tanto, si os parece bien, comenzamos. Pero ahí está un poco mi currículum, ya se ha hablado un poquito de él, de mi pasado en RIMAS. Ahí aparecen algunos países en los que he estado con RIMAS impartiendo diferentes conferencias actualmente. Pues aparte de mi trabajo de la escuela, trabajo en consultoría con algunas empresas y con el grupo Calidad Inmobiliaria. Bueno, todos recordaréis esta foto, muchos la recordaréis, son trabajadores trabajando en condiciones pues, precarias. Hace ya muchos años, esta foto es totalmente real. Y bueno, pues se da una paradoja, ¿no? Que normalmente muchos de ellos, por desgracia, sufrían accidentes laborables. Eran trabajadores de origen irlandés, canadiense, salvo, digamos, un colectivo que eran los indios Mohawk, que no sé por qué razón nunca caían, de alguna manera nunca sufrían, digamos, daños. Alguien se puso a investigar cuál podría ser la razón y llegó a la información, a la conclusión de que cuando eran pequeños, estos indios, pues cuando un niño se subía a un árbol, el padre, la madre, la familia, en vez de decirle te vas a caer, ¿no? Como diríamos en cualquier país de Europa, en ese sentido, pues les decían lo siguiente: a ver hasta dónde puedes llegar. Por lo tanto, daros un mensaje de positividad. De todos los miedos que tenemos, únicamente el 5% se termina cumpliendo en ese sentido. Y sobre todo creo que estamos en un momento que necesitamos la confianza, ¿no? La confianza nos la deben dar nuestros jefes, nuestros gerentes, nuestros brokers, las personas que hacen de líderes, nuestros compañeros nos deben apoyar en ese sentido. Y creo que hay algo muy importante, ¿no? Que estamos viendo, que nosotros también debemos transmitir confianza a nuestros clientes. Es el momento del experto inmobiliario, es un momento para dar un paso adelante y sobre todo es un momento para transmitir confianza a todo ese colectivo que está ahí. Por lo tanto, vamos a ser más positivos. El mercado que nos vamos a encontrar va a ser un mercado diferente, no va a ser igual al que dejamos, pero evidentemente también lo veremos. Es un mercado lleno de oportunidades, sobre todo para las personas que den ese paso hacia adelante y quieran, digamos, seguir en este sector. Bueno, hablo un poquito de la resiliencia porque me ha parecido siempre un tema llamativo. Está basado, como sabéis, esta técnica en personas que han sufrido pues, alguna adversidad, han estado, digamos, perdidos en una montaña, han sufrido un terremoto y de alguna manera se llegaba a decir que la persona que ha sufrido ya un terremoto o una adversidad, cuando llega uno nuevo, algo se activa en su cerebro que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Bueno, yo estuve en esa crisis que se produjo en el año 2008 y sabíamos lo que teníamos que hacer en ese sentido. Antes no, a lo mejor, pero ahora parece que tenemos que hacer algo, ¿no? Y como siempre digo, hay una cuestión de primero cuidar la salud mental. Va a ser muy importante que nos cuidemos todos en ese sentido, que tengamos actividades y sobre todo, como iremos hablando posteriormente, que vayamos plantando semillas para que cuando se pueda volver a la actividad, bueno, pues tengamos visitas de captación, tengamos clientes compradores. Por cierto, algunos datos para la esperanza, para mis compañeros de Latinoamérica, decirles que aquí en agencias con las que trabajamos han caído las demandas casi un 70%, se están firmando menos exclusivas, pero yo creo que la parte positiva es que a pesar de la situación, en el peor momento aquí en España, han seguido llegando demandas y en el peor de los momentos, cuando estaba muy condicionada la actividad para el asesor inmobiliario, se han seguido firmando exclusivas. ¿Cuál es el mensaje?
bueno, pues que ese mercado se va a reducir, lo estamos viendo. Va a haber muchas agencias inmobiliarias que, por desgracia, van a desaparecer. Por lo tanto, ese mercado que pueda ser un 30%, que pueda ser un 20%, podemos decir que puede ser un gran mercado si lo sabemos aprovechar y si estamos ahí, digamos, para ser las personas que den seguridad a nuestros clientes. Por lo tanto, creo que esto es importante. Hay gente en España que se ha puesto de lado ante esta situación y hay otros que se han puesto de cara. Todo es respetable, pero yo creo que en la parrilla de salida, que empezamos ahora en pocos días, los que se han puesto de cara a formarse, de alguna manera a ver qué podían hacer con sus clientes, con las demandas, a clasificar sus clientes vendedores, incluso a empezar a levantar el teléfono y a llamar, creo que están en una mejor disposición para lo que puede venir. Bueno, hablo de un concepto de psicología que se maneja mucho, que es la rumiación, ¿no? El darle vueltas constantemente desde que nos levantamos al mismo tema, ¿no? Es decir, voy a poder seguir haciendo mi actividad, qué va a pasar con la economía, dice el Fondo Mundial Internacional Monetario que va a haber, digamos, una caída del Producto Interior Bruto, dice, digamos, el Banco de España. Bueno, yo creo que todo esto ahora no ayuda en ese sentido, por lo tanto, la recomendación sería pensar menos, pensar, digamos, en que tenemos que pensar de momento a corto plazo, en ese sentido, prepararnos para el nuevo mercado que viene, pero el darle vueltas, digamos, a cosas negativas, pues no es muy bueno. Aquí en España siempre decimos que ver las noticias todos los días y estar muy pendiente de los datos que nos da, que normalmente hasta hace poquito han sido malos, pues no conduce a nada. Entonces, es mejor júntate con gente de alguna manera optimista en ese sentido y ponte a trabajar, porque es la mejor manera de no estar constantemente dándole vueltas a esas malas noticias. Bueno, simplemente un gráfico de nuestro país, donde podéis ver que aquí todo el mundo opina, la vivienda va a bajar en tal lado un 25%, en otro lado un 20%, en otro lado un 23%, un 25%. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo. No se puede analizar así el mercado, lo sabéis, cada agente inmobiliario conoce su zona y yo siempre digo que es la persona que más sabe de cómo van a evolucionar esos precios. Por lo tanto, el decir que van a bajar en general la vivienda en tal sitio ¿no? un 20, un 25%, creo que no ayuda en ese sentido. Creo que además no es real y creo que el experto inmobiliario y lo que estamos haciendo, por lo menos la recomendación que estamos dando al cliente que quiere vender y nos pregunta cuál es el valor de mi vivienda, cuál es el precio, pues le decimos, mire, en principio no tenemos muchos datos porque en el confinamiento, pues la verdad es que no se han realizado muchas operaciones en ese sentido. Por lo tanto, vamos a fijar un precio anterior, lo más anterior posible a la etapa de confinamiento. Evidentemente, en la mayoría de las casas, le digo ya que la tendencia va a ser, digamos, bajista, pero si le parece bien, en 15 o en 30 días, cuando nos podamos reunir y hablar, yo le voy a decir ya con datos cómo va evolucionando el mercado. Esto lo estamos haciendo, el cliente lo está recibiendo bastante bien y yo creo que ser honestos con nuestros clientes, porque ahora mismo no tenemos datos para decir este 44, este 28, este 25, todo en general creo que no conduce a nada. Por lo tanto, esa es la sugerencia o recomendación que os damos también para vuestros mercados, que se vaya viendo un poco la evolución y que se vaya hablando con el cliente. Nosotros lo llamamos entrevista crítica, se produce cada 30 días y aparte de comentar las acciones de marketing que se han realizado, se habla también de lo que sería esa evolución de precios. Los podemos preparar para las malas noticias, pero tampoco para una mala noticia que sea ya una bajada de un 44 o un 25%. No sé si, Gustavo, en este tema que suele levantar pues algunas pasiones, si hay alguna pregunta por el chat o continuamos, tú me dirás. Sí, por ahora no veo ninguna en el chat. Si quieres, continuamos y si vemos alguna, yo te lo hago saber. Perfecto, pues seguimos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en el mercado? Indudablemente, pues bueno, nos vamos a encontrar, y esto sí lo debe oír el propietario de la vivienda, pues menos compradores. Cada vivienda tiene una serie normalmente de compradores, pero va a haber menos compradores y evidentemente va a ser más vendedores o va a haber más vendedores. Yo creo que como agente inmobiliario esto es un buen escenario, ¿no? Más vendedores, más gente que nos va a necesitar que antes del confinamiento. Siempre que íbamos a Estados Unidos nos decían que en los periodos un poco de crisis, pues era un buen momento para el asesor inmobiliario porque necesitan más a un experto, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, se prevé que va a haber un aumento de plazo de las propiedades, van a tardar algo más de tiempo en venderse. Eso quiere decir que tenemos que ser también
tenemos que mirar bien, poner el foco en qué propiedades vamos a captar, porque hay una inversión, de alguna manera, una media que hacíamos aquí en España del coste de cada exclusiva estaría, digamos, pues más o menos el coste que tiene la agencia por comercializar, por ese plan de marketing, por las visitas, estaría en torno casi a los más de 1.000 euros. Hay gente aquí en España, evidentemente, que trabaja con propiedades de alto standing que pueden llegar a invertir 2.000 o 3.000 euros o dólares, como queráis, en ese sentido. Y bueno, a partir de ahí tenemos que ser un poco, mirar bien qué tipo de propiedad vamos a captar, porque va a necesitar una inversión, por lo tanto, que sean propiedades, como siempre digo yo, que tengan motivación, que tengan realmente urgencia, y ya veremos un tipo de inmueble también que en España por lo menos está teniendo una mayor demanda. Y evidentemente con los vendedores pues es previsible que vaya a haber un ajuste de precio, por lo tanto, lo deben saber también. Ese es el mercado que tenemos, y si mi cartera de exclusivas es una cartera, digamos, con 8, 9, 10 propiedades por asesor y son propiedades, digamos, de este tipo, creo que la palabra clave va a ser en los próximos meses motivación, urgencia. Yo creo que esto es fundamental. Por lo tanto, lo digo ya por si a alguien le puede interesar, lo primero que estamos haciendo es coger los prospectos vendedores que teníamos anteriores y los nuevos, y viendo de ese grupo cuáles son los que ahora siguen teniendo en este nuevo escenario la motivación y venta para vender su inmueble. Yo creo que esto es importante. Hemos conseguido que es un 20 o un 30% de los prospectos en general de la agencia inmobiliaria. Y, por cierto, nosotros hemos ido esperando un poquito. Primero nos encargamos de las captaciones que había en exclusiva para cuidarlas, y a partir de ahí, cuando han ido llegando las noticias positivas, esta mañana hemos estado haciendo llamadas a clientes, que era la primera llamada que realizábamos, y el resultado ha sido bastante bueno, porque el cliente le hemos preguntado primero pues cómo estaba, le hemos dicho que si seguía con la intención de vender, y la gente responde bien, porque muchas veces el asesor tenemos puesto el gorro de no van a querer o por la situación. No, hay que pensar una cosa, es decir, hay gente que con toda esta situación va a necesitar, digamos, esa ayuda. Y les hemos llamado por teléfono, hemos quedado con ellos para hacerles una presentación de plan de marketing digital, y la llamada ha sido bastante bien dirigida. Sí hemos visto que con equipos que hasta que no hacemos esta llamada y ellos mismos comprueban que de alguna manera el cliente nos reciba así, tienen un poquito de miedo a llamar. Por lo tanto, yo os animo a dar ese paso adelante y que vean que realmente el cliente, o algunos clientes por lo menos, nos siguen necesitando. Sí, Ignacio, antes de que continúes, justamente salió una pregunta en relación al slide anterior de las bajadas de precios de las estimaciones. Esos son estimados que aparecieron en un artículo en la prensa, no es que está relacionado con lo que realmente está ocurriendo en el mercado, porque en el mercado no hay data realmente. No. Lo que estoy intentando decir es que aquí todo el mundo habla en general, pues saque el Banco de España, o hay una previsión de cierta consultora que dice los precios van a bajar en España un 30%, y se quedan tan a gusto, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que realmente el mercado en Chile, en Argentina, en España, va por ciudades, va por barrios, va por muchas cuestiones, y eso no lo sabe más que el asesor inmobiliario. Aquí en España los tasadores, cuando van a hacer una tasación, llaman al agente inmobiliario, que es realmente el experto y que conoce los precios. Por lo tanto, a la gente hay que decirle que no haga caso de estas noticias, en el sentido, de momento, que, hombre, que la previsión es que es a la baja, pero que los datos los vamos a tener nosotros, que somos los que pisamos realmente mercado y los que conocemos cuál es la evolución de los precios. No sé si queda contestado, Gustavo. Sí, porque la pregunta era en relación de que si esos porcentajes estaban calculados en base a precios de mercados de las viviendas o a propiedades que ya estaban sobrevaloradas. Y en realidad, es como tú dices, es una especulación de alguien que tiró una cifra sin tener sustento estadístico, porque no se han dado las transacciones todavía. Correcto. Y es alguien que sacó la bola del futuro a pasear y hizo esas previsiones, pero claro, esas previsiones también nos hacen daño en el mercado, porque el comprador lo que hace es animarse ante eso que ve, y evidentemente el vendedor entra, digamos, en un proceso, digamos, de rabia y dolor, ¿no? Como ese proceso de duelo. Por eso digo que yo creo que hay que hablar con los clientes y decirles, mire, los que tenemos los datos somos nosotros, y nosotros les vamos a ir informando de la evolución de los precios cuando tengamos testigos, cuando tengamos información, que ahora mismo, al menos aquí en España, en el confinamiento, pues se ha dado alguna reserva, incluso condicionada a la venta o a la visita de
del inmueble, pero no tenemos muchas operaciones que se hayan producido en estos 40 días. Bueno, 5 claves para vender el inmueble, ¿no? Siempre decíamos que de alguna manera la financiación y la ubicación son 2, estos no los podemos de alguna manera mover. Y luego tenemos el estado de la vivienda. Hay una cosa que aquí en España nos ha funcionado bastante bien y es pedirle al propietario que durante el confinamiento, ya que no podíamos visitar su vivienda, pues que nos hiciera un vídeo, ya que las casas parece que están más bonitas que nunca, más limpias, y ese vídeo nos lo han mandado y lo hemos editado, lo cual ha sido bien recibido por nuestros clientes y ha servido también para que algún cliente comprador pues tenerlo fidelizado para cuando se pueda producir la visita. Yo creo que además RIMAS tiene tecnología para todo este tema de las visitas virtuales que debemos, digamos, aprovecharlo en estos momentos porque va a ser necesario. Nos vamos a encontrar un escenario, al menos aquí en España, y preveo que en otros países también, donde cuando termine el confinamiento todos los clientes no van a querer tener una visita. Por lo tanto, tenemos que tener soluciones para poder enseñar ese inmueble pues, por medio de la tecnología. Y soy de los que piensa que ha venido para quedarse. En España solamente el 4% de la población realizaba teletrabajo, pero ahora durante 40 días yo creo que ese porcentaje ha subido mucho y va a cambiar. Yo creo que va a cambiar, independientemente de la pandemia, nuestra manera de trabajar en ese sentido. Bueno, viene el segundo aspecto que más depende de nosotros, que sería el plan de marketing. Yo creo que ahora se ha dado una situación aquí en España, y hay que decírselo también al propietario, eso lo estamos diciendo. Hay agencias que han abandonado a sus clientes, han abandonado sus exclusivas. Bueno, pues hay que decirle que la agencia inmobiliaria va a seguir aquí, que va a seguir invirtiendo en ese marketing de la propiedad y que no queremos dejar nadie atrás, que no queremos dejar nadie huérfano, y lo primero que se está haciendo es cuidar las captaciones, porque si no lo estamos viendo, la competencia está ahí también y va a cuidar de ellas. Por lo tanto, ese plan de marketing para vender la vivienda adaptado a las nuevas tecnologías que vienen ahora, en ese sentido, es fundamental. Y luego el precio de la vivienda, que ya hemos hablado un poco, cómo se va, digamos, a comportar, según, digamos, sea por zonas, tipo de inmueble, etcétera, etcétera. He añadido 2 más. Una de ellas la aprendí con RIMAS en Estados Unidos, que es la mayoría de los clientes cuando deciden contratar, nos daban esa estadística, con un agente inmobiliario, pues de alguna manera buscan un buen negociador. Yo creo que es el momento ahora de una buena negociación. Vender una propiedad con un descenso de un 40% está al alcance de todo el mundo. Vender una propiedad en el justo precio y saber ahora, digamos, poder negociar con esos inversores, también algunos de ellos oportunistas que nos van a llegar, yo creo que es importante y hay que dejárselo ver al cliente. Con nosotros, de alguna manera, la negociación de su casa va a ser mejor. No la vamos a regalar, vamos a intentar obtener el mejor precio posible dentro de la realidad del mercado. Y una recomendación que estamos dando a los clientes, tal como suena: si no quiere vender, si no necesita vender, puede esperar, pues no lo sabemos, 1 año, 2 años puede esperar usted. Si necesita vender, nuestra recomendación es que lo haga cuanto antes, porque en el 2008 vimos que las primeras propiedades se vendían a un precio. Y a veces el cliente no estaba muy de acuerdo con ese precio porque se había vendido rápido. Pero cuando veía que el vecino no podía vender en ese precio, estaba muy satisfecho. Esas serían las claves que yo le daría a un cliente en la situación actual, sobre todo poniendo hincapié, aparte de las que hemos comentado, las 3 primeras, en las 2 últimas. No sé si, Gustavo, pregunto nuevo si hay alguna pregunta y yo aprovecho para beber un poquito de agua. Sí, por ahora no. Bueno, a ver, creo que hubo un par de preguntitas por acá, pero las podemos dejar para el final. Perfecto. Bueno, cambio de tendencia en el mercado. ¿Qué estamos viendo también por parte de algunos? Bueno, sí, perdón, Ignacio. Esta sí, porque adelante. tiene relación exacta con el slide anterior. Dice, ¿puedes explicar de nuevo lo que te refieres cuando dices vender rápido? No sé cómo explicarle eso al cliente. Vale. Bueno, pues yo se lo contaría de la siguiente manera. Sería decirle, mire, si usted no tiene necesidad en vender, si puede esperar 2 años, no sabemos qué va a pasar, espere. Ahora, si usted por cualquier motivo, decimos aquí también que con el confinamiento, no sé, en otros países, algunos divorcios se van a dar más. Y también hablamos del baby boom en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, si realmente o por un tema económico usted necesita vender, nuestra recomendación es que lo haga cuanto antes. ¿Por qué cuanto antes?
Bueno, creo que lo decía Rockefeller, que el último duro se lo gane otro, que el último dólar se lo gane otro, ¿no? Y tiene que ver con que ahora mismo algunas ofertas que hemos recibido están un 5% por debajo de ese precio inicial. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 3 meses, pero estoy seguro que en algunos casos no va a ser el 5%, va a ser un tanto por ciento mayor el que van a tener que disminuir el precio de su propiedad. No sé si ahora, Gustavo, ha quedado un poco más claro. Sí, bueno, para mí sí. Bueno, no sé si quieres explicarlo tú también con tus palabras, que a lo mejor hay alguna cosa ahí alguna terminología que yo no estoy empleando bien. Sí, bueno, realmente se basa en cuál es la necesidad y la motivación que tiene el cliente para vender y entonces darle a entender que ante una expectativa de que los precios puedan bajar incluso más, es mejor salir al mercado a un, tal vez como tú dices, un 5% menos de lo que estaba antes del confinamiento y por ahí conseguir unas ofertas y hacer una negociación lo más rápido posible antes que quedarse en el mercado después muchos meses y al mejor terminar sí vendiendo a un 20 o un 30% menos, dependiendo cómo evoluciona el mercado. Porque como tú lo dijiste, cada mercado es diferente en cada país, en cada ciudad, en cada barrio, en cada tipo de propiedad. Así que, y obviamente esas cifras, esos datos no los vamos a tener hasta que no se empiecen a ver números significativos de transacciones de las cuales podamos nosotros inferir qué es lo que está ocurriendo con el mercado. Correcto, así es. Pues muchas gracias, Gustavo, Estábamos con el tema del cambio de tendencia en el mercado y vemos esas viviendas que pueden tener mayor demanda por la situación actual. Bueno, alguien dijo que estas pandemias han venido para quedarse, en el sentido de que podrían estar aquí cada cierto tiempo, ¿no? En ese sentido. Pero mucha gente con el tema del confinamiento aquí en España pues se dio cuenta pues, que vivía a lo mejor en casas que de alguna manera y en ciudades grandes que no daban un buen confinamiento, ¿no? Bueno, pues estamos viendo ahora que hay una mayor demanda, que hay más gente que está preguntando por viviendas luminosas, viviendas que puedan tener alguna terraza, cocinas amplias. Bueno, lo que veis aquí, más ecológicas, áticos, evidentemente que están en precio de mercado, estas son las que se van a vender antes, y bueno, en zonas donde no exista tanta oferta, ¿no? No sabéis que es la ley de la oferta y la demanda, por lo tanto, por eso decía que los precios, las valoraciones hay que hacerlas con cuidado porque vamos a ver cómo va, digamos, también evolucionando en función del tipo de la vivienda. Dato positivo, vuelvo a decir, aquí en España las agencias siguen recibiendo una media, algunas de ellas, de 10 o 15 demandas diarias, que creo que no están mal, de contactos, y aquí en España, digamos, se están firmando algunas exclusivas vía telemática, pues podríamos decir más o menos una media de una por asesor, en el sentido por agente, lo cual para el momento en el que estamos no es nada malo. Bueno, ¿cómo cambia la situación con la que nos vamos a encontrar con el mercado que va a venir a continuación? Bueno, visitas virtuales, evidentemente toda esa tecnología está aquí para quedarse, las vamos a necesitar. Aquí en España hace poco salía un portal inmobiliario que ya sacaba a través, digamos, de Zoom una herramienta donde se podrían visitar esas viviendas y tú estabas, digamos, con el propietario, que yo creo que tú tienes que ser quien enseñe esa vivienda y a través de la videoconferencia, como estamos haciendo hoy, a través de un teléfono, de una aplicación, el comprador desde su casa podía estar viendo la vivienda y estar interactuando a la vez con esa persona. Lo vamos a necesitar, si no para todos los casos, para algunos casos, por lo tanto, cuando tu plan de marketing se adapte más a esa realidad, más competitivo eres, en ese sentido. Presentaciones de plan de marketing, estamos trabajando con los asesores cómo hacer una presentación pues vía telemática, que creo que cambian muchas cosas y hay que practicarlo, no es lo mismo que tener cara a cara a un cliente que hacerlo a través, digamos, de un ordenador, de una computadora. Muy importante, cuidar nuestra salud mental. Este es el primer objetivo que nos hemos puesto, digamos, con los equipos que trabajamos en ese sentido, y es cuidar la salud mental, porque si no está esa salud mental, esa herramienta tan importante, esa inteligencia emocional, de alguna manera lo demás, la formación, el talento, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, cuidar esa salud mental. ¿Cómo? Bueno, pues hemos dado varias cosas para hacer lo que es mantener una agenda que te permite también, dicen los psicólogos, pues controlar un poco, digamos, más tu vida, en ese sentido, unos horarios. Ya hemos dicho antes, no ver muchas las noticias, en el sentido, aprovechar para hacer el teletrabajo. Recuerdo que trabajar no es
no es un lugar, es una actividad. Por lo tanto, habrá gente que pueda hacerlo 3 o 4 horas al día, habrá gente que lo pueda hacer más, pero intentar dentro de ese teletrabajo ser lo más efectivo posible. Plataformas digital de documentos se puede hacer, hay plataformas en diferentes países que nos permiten firmar esos documentos y sobre todo decirle al cliente, y nos está funcionando muy bien en las llamadas que realizamos, que a pesar de la situación ellos se sorprenden, seguimos teniendo llamadas, tenemos vídeos para enseñar esas propiedades, tenemos soluciones, le podemos hablar de casa de la escena, del home staging, cómo tener su casa ahora más atractiva y les decimos que tenemos que prepararnos para cuando todo esto, digamos, vuelva a la normalidad. Y evidentemente una negociación y una valoración honesta, como hemos comentado antes. Bueno, nosotros a raíz de esto vamos a organizar unas webinars que de alguna manera van a ser para España y Latinoamérica, donde vamos a hablar de todo esto, cómo dirigir una reunión online, cómo hacer una presentación de plan de marketing, cómo comunicarte con tu equipo. Bueno, pues si alguien en algún momento dado, a través de nosotros quiere más información, estamos aquí también para darle esa información y ahí también tenéis la dirección de nuestro campus, donde tenemos pues, una serie de cursos gratuitos también que podéis encontrar, campusedn.com. Bueno, vamos a la parte de qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estamos haciendo ya en España? Pues hay alguna cosa que os pueda ayudar, porque llevamos ya 40 días y creo que algunos han encontrado alguna solución, sobre todo los empresarios que se han puesto de cara frente al problema y han dicho, vamos a encontrar soluciones, vamos a pasar ventana, pantalla de lo que ha sido todo esto anteriormente y ya sabemos cuál es la realidad. Yo siempre digo que el optimista está 80% en la solución y 20% en el problema. ¿Y qué hemos hecho, no? Bueno, algunas de estas acciones, algo que nos está resultando de maravilla y de verdad que estoy convencido que se puede hacer perfectamente en otros países, adaptando un poco lo que sería la estrategia. Webinar, como estamos haciendo hoy, imaginaos que estamos haciendo una webinar, pero en vez de estar detrás un montón de agentes de todo Latinoamérica y de España, pues hubiera lo que sería clientes propietarios. O mejor dicho todavía, clientes que hicimos una el viernes pasado, con prospectos, con clientes que están pensando en vender una vivienda. Bueno, ¿cómo organizamos esto? Pues aquí todo el equipo tiene que colaborar a nivel de los prospectos que tenga, se hace un plan de acción, se pone que a 20 o a 25 días vamos a hacer esta webinar o a menos tiempo, y nosotros en la última que hicimos pues estaba presente lo que era un médico, estaba presente también un economista, una persona, digamos, de una entidad bancaria, de un banco, y estaba también un experto inmobiliario. En este caso tuvieron la mala idea de invitarme a mí. Y bueno, pues resultó muy bien porque se conectaron casi 200 personas y en la charla de qué se habló, bueno, pues con una presentación de lo mismo que estamos hablando, de alguna cosa de la que estamos hablando hoy, de la evolución de los precios, de qué podía hacer ahora el agente inmobiliario para vender su casa. Y bueno, esto nos abre unas posibilidades tremendas, el tema del teletrabajo, porque tener a 200 propietarios, digamos, delante del ordenador y poder, digamos, hacer esta sesión, informar, pues la verdad, digamos, es que los resultados han sido muy buenos. Se consiguieron algunas reducciones de precio por iniciativa también de los clientes y 2 de ellos firmaron una nueva exclusiva. Por lo tanto, sí se pueden hacer cosas. En el momento que haya noticias positivas en cualquiera de los países, es el momento de sacar estas webinars, de hacerlas. Y luego se podría hacer, yo lo segmentaría por clientes, se podría hacer otra para clientes compradores también, ya diciéndoles un poquito también cómo está la situación del mercado. Por lo tanto, se trata de una plataforma a través de Zoom, a través de Skype, como sea, de hacer estas presentaciones a los clientes. Por lo tanto, también, si me permitís una sugerencia para los asesores, lo primero que tenéis que hacer es conocer estas plataformas. Las vais a necesitar. En España hay muchos vendedores que son muy buenos en el cara a cara, que no quieren hacer frente a esa nueva situación del mercado que se van a encontrar y van a tener que hacer presentaciones telemáticas y van a tener que utilizar, digamos, en la videoconferencia de WhatsApp y un montón de cosas que deben aprenderlas, que se pueden aprender y que las vamos a necesitar. Y serás entonces un agente inmobiliario mucho más completo. Gustavo, paro aquí porque el tema de las webinars, no sé si tiene alguna duda, pero es algo que nos ha sorprendido de verdad. Me imagino que habrá oficinas de RIMAS que ya lo estén haciendo, evidentemente, pero nos ha sorprendido mucho el resultado y lo hemos hecho ya
en 3 o 4 ocasiones con empresas diferentes. Sí, bueno, el tema de los webinars y realmente utilizar la tecnología para estar enfrente en el mercado, como los profesionales que somos, es algo que en RE/MAX lo estamos promoviendo muchísimo. Como te había comentado antes de empezar, RE/MAX a nivel de casa matriz, nosotros pusimos disponibles cuentas de Zoom para todos los agentes y las oficinas, que son gratuitas hasta el 1 de junio. Después cualquiera puede, digamos, continuar su suscripción o rebajarse nuevamente a la suscripción básica, que es gratis. Pero el tema es que los tienen que utilizar. Y yo sí lo veo porque veo que todavía son muy pocos. De 15,000 agentes que tenemos en Latinoamérica, los puedo contar con las manos, los que constantemente veo que están haciendo cosas en Instagram, que están haciendo cosas por Facebook Live y también webinarios a través de Zoom, donde están informando a sus clientes y a su mercado. Le están dando valor, le están agregando valor al mercado y a sus clientes, ya sea que estén hablando de cuáles expectativas se pueden tener en relación a lo que ocurra después, o qué tipo de servicios y valor agregado le pueden dar los agentes a los clientes en este momento. Están ofreciendo, por ejemplo, valuaciones a distancia, digamos, de lo que son las propiedades, o sea, como un ACM gratuito mediante el cual le ofrecen a cualquier cliente que necesite tener un estimado del valor de su propiedad. Bueno, envíeme información sobre su propiedad, fotografías, y en base a eso yo puedo darle un rango estimado de precio. Entonces están haciendo muchas cosas, pero son la gente precisamente los que no han tenido miedo de decir, estamos en una nueva era, tenemos que hacer cosas nuevas y distintas, y toman acción, porque al final de cuentas es decidirse hacerlo y tomar acción. Es importante que tú mencionaste anteriormente el hecho de que hay que practicar estas cosas, porque no es lo mismo estar cara a cara con un cliente y tener una conversación fluida y abierta que una cosa que estamos haciendo a través de la computadora o el celular, ¿no? Entonces, para eso hay que practicarlo y, bueno, practiquen con sus compañeros, con la gente con quienes están conviviendo, la familia, la pareja, etcétera, y antes de ya animarse a salir en vivo a hacer este tipo de cosas. Pero tienen que hacerlo, definitivamente, porque esto llegó para quedarse, como tú dices. No es que lo estamos haciendo solo por estos 60 días. No, después vamos a tener que continuar haciéndolo también, porque van a pasar varios meses antes de que realmente las cosas puedan volver al nivel de que podemos ir a tomarnos un café con cualquiera, abrazarnos y besarnos y llevar a cualquiera a ver cualquier cantidad de propiedades, cuando la realidad es que tenemos que ser muy, ¿cómo se llama? Cuidadosos en todo lo que hagamos y dando los pasos sobre seguros, ¿no? Es una de las cosas que estábamos hablando hace un par de días, que ya eso de que le vas a mostrar a un cliente, no sé, 20 casas, 30 casas para ver cuál le gusta, no, le vas a tener que mostrar 20 o 30 online y después ir a ver solo una o dos. Entonces, correcto. Y con todas las precauciones sanitarias del caso, ¿no? Así que sí, es lo que estamos promoviendo y esperamos que cada vez más la gente se entre en esa onda y lo empiecen a hacer, ¿no? Gustavo, lo que nos pasó esta mañana, trabajando con un equipo de asesores, pues les decía, si tú haces una llamada a un cliente y en ese momento el cliente, para cuando se pueda o quiera, no se puede hacer la visita, tú tienes que ser rápido. Por lo tanto, si tú le dices que esa misma tarde le puedes hacer un plan de marketing en presentación digital, tienes oportunidades. Si de alguna manera no se lo puedes hacer, otro lo hará. Por lo tanto, otro se va a llevar esa captación. Claro. No, y una cosa que me encantó que dijiste, que hay que cuidar las captaciones, porque no sabemos, nosotros tal vez por no querer supuestamente fastidiar a nuestro cliente y contactarlo tal vez con mayor frecuencia, que en realidad en estos días yo creo que la gente lo valora. Por ahí, si tú no los llamas, los están llamando otros. Y lo que te puede ocurrir es que al final de la cuarentena, si se vence la exclusiva, el cliente ya haya negociado a dársela a otra persona, ¿no? Hemos detectado que con esta situación más o menos habría que llamar al cliente al menos una vez a la semana, siempre que él no tenga, se le pregunta cuando quiera recibir esa información en el momento actual. Los hemos vuelto
a calificar, marketing 1 a 1 en ese sentido, y estamos viendo que las captaciones que no se están comunicando con ellas, que han dejado de hacer marketing, están siendo ya llamadas por la competencia. Por lo tanto, el primer tesoro antes de hacer cualquier cosa son las captaciones, que como sabes además, el porcentaje que manejamos aquí en España de venta de una exclusiva, cuando hablamos de un top producer, se acerca al 90 o al 95%. Por lo tanto, son las ventas que se van a producir posiblemente en el verano. Entonces, hay que cuidarlas como si fuera un tesoro en ese sentido. Bueno, continúo un poco webinar que se están haciendo también para actividades con los niños de nuestros clientes, porque también están en casa y están aburridos, están siendo muy bien recibidas. Bien, aquí a continuación, estamos, después de cuidar a las captaciones, pues evidentemente estamos llamando a los clientes, digamos, que son prospectos, que son clientes que tienen intención de vender. Los clasificamos en varios grupos, los que nos dicen de alguna manera que no quieren de momento seguir vendiendo en esta situación. Tenemos otro grupo que sería los que sí quieren vender en ese sentido. Ya he dicho antes que sería un 20, un 30% lo que estamos detectando del mercado. Y luego tenemos los clientes que están dudosos. Bueno, pues les informamos un poco de cuál es la situación y cuando saben realmente de la situación y que la agencia sigue recibiendo demandas, están muchos de ellos pasando al grupo de sí. La estrategia de alguna agencia con la que estamos trabajando es previamente esta llamada, se ha mandado por PDF a través de una newsletter, se ha mandado también, digamos, una información de la agencia de cómo va a ser la evolución del mercado, cómo se va a comportar según la agencia, que es especialista en la zona. Por lo tanto, primero es una información que bien se les dice que se les va a enviar o que se ha enviado previamente a lo que sería la llamada telefónica. Bueno, la elaboración de protocolos sanitarios. Yo aquí diría una cosa muy importante, es decir, seguridad, seguridad y seguridad. Es muy importante que nuestros clientes sientan esa seguridad y lo tenemos que hacer pensando tanto cómo van a ser esos protocolos en la oficina y estamos observando cómo son ya en algunos centros de distribución de tiendas, farmacias que han abierto ya en España o que llevan abiertos también en esta etapa de confinamiento, pero el mensaje es, de alguna manera, seguridad, seguridad, seguridad. Me gustó algo mucho que oí para el sector turístico, que hablaban de hoteles y hablaban de destinos limpios, de marcas seguras, de destinos blancos. Bueno, yo creo que esa marca tiene que estar ahí y hay que dar una seguridad importante a los clientes. Seguridad también cuando llevamos a un cliente comprador. ¿Cómo nos vamos, digamos, a adaptar a este nuevo escenario y para que de alguna manera el vendedor y el comprador se sientan seguros? Y también seguridad cuando vamos a captar una vivienda. Ya he dicho antes también que se están haciendo muy bien valorados por los clientes informes de la agencia con información para tus clientes de la evolución del mercado, de precio, qué personas van a comprar ahora. Nosotros estamos viendo aquí en España que evidentemente hay funcionarios, hay médicos, hay gente que trabaja en Amazon que no se ha visto tan afectada, digamos, por esta situación, y vemos que hay otros clientes que se han visto más afectados y que no van a ser los que vayan de alguna manera a comprar una vivienda. Por lo tanto, todo esto se les cuenta en este informe que elabora de forma gratuita la agenda y se manda, digamos, lo que sería a nuestros clientes. Bueno, voy terminando ya porque creo que lo importante son muchas veces las preguntas y simplemente hay un ejercicio de coaching que a mí me ha ayudado mucho y quería exponerlo, aparte de ver aquí a un señor mayor que creo que aquí en España, además, donde ha sido un colectivo que ha sufrido pues bastantes bajas, a esta gente en su día habrá que hacerles un homenaje porque en España nos ayudaron mucho en la anterior crisis, en el 2008, y habrá que darles cuando sea el momento un buen homenaje por su comportamiento y lo vamos a hacer. El ejercicio, si alguien lo quiere hacer, es simplemente si cogéis, si tenéis por ahí bolígrafo y papel, trata de lo siguiente, y sería que por un momento quiero que os imaginéis que, bueno, que tienes 98 años, 99 años, 100 años, y de alguna manera, pues, desgraciadamente, pues te queda poco de vida. Te han dicho ya que te queda poco de vida, ¿no? Y entonces, al tener esa edad, tú sabes ya, pues, un poco la vida que has llevado, sabes un poco, digamos, lo que es importante, lo que no es importante, sabes un poquito de la vida, qué es lo que realmente importa, ¿no? Y muchos en el confinamiento nos ha dado mucho tiempo para pensar, ¿no? En todo esto.
Y ese anciano que eres tú, que se ha ido, digamos, a esa edad, le quiere dar una serie de consejos a la persona que está delante del ordenador ahora mismo. Y yo os diría que apuntaréis en un papel, si sois tan amables, qué consejos os daríais, uno en lo personal y otro en lo profesional, para pasar esta situación que tenemos ahora mismo de adversidad. ¿Qué consejos os daríais si tuvierais, digamos, esa perspectiva desde esa edad a esa persona que está ahora delante del ordenador? ¿Qué podríamos hacer en el plano profesional y personal para salir mejor de esta situación, de esta realidad? Bueno, y el que haya de alguna manera escrito algo, o el que quiera luego posteriormente escribir algo en el papel, yo le recomendaría que lo siga, porque seguramente ese consejo que le ha dado esa persona ya con mucha experiencia será fundamental para, para salir de todo esto. En el 2008 en España buscábamos gente que hubiera pasado una crisis y muchas veces nos costaba encontrarla para saber qué había que hacer, ¿no? En ese sentido. Y ahora yo creo que en esta situación actual de adversidad hay más gente que podemos encontrar que pasó la del 2008. Habrá algunas diferencias, evidentemente. Lo otro fue más una crisis, una situación financiera. Esta es otra, digamos, sanitaria. Tenemos una sanitaria, posiblemente tengamos una económica y posiblemente una judicial. Pero yo creo que de todo esto, digamos, podemos aprender algo. Y yo creo, vuelvo a decir, el mensaje es que los clientes nos van a necesitar más que nunca, porque el mercado para los vendedores va a ser complicado y van a necesitar un profesional, y los compradores van a necesitar también a alguien que les pare un poquito los pies en cuanto a su ánimo con relación a los precios. Por lo tanto, os recomiendo que sigáis esos consejos. Bueno, voy preguntando ahora si tenéis alguna pregunta, pero sí me quería terminar por una cosa. Han pasado aquí en España 40 días. Nos hemos formado mucho, unos más, otros menos. Nos hemos preparado y hemos plantado muchas semillas para lo que venga en el mercado, también muchos. Pero tengo claro que la gran diferencia es cuando nos dejen salir y tenemos muchas ganas de salir y hacer nuestro trabajo en ese sentido, es la motivación y con la actitud que tú vayas a salir a ese mercado, que sería igual para todos, pero ya he dicho antes, un 30% puede ser mucho o poco y va a depender de la actitud, de la motivación que tú tengas como asesor para buscar soluciones. Por lo tanto, no olvidéis que somos enormemente fuertes, que tenemos un montón de recursos, que tenéis una marca que os apoya en ese sentido y que se puede conseguir cualquier cosa. Y os recuerdo también que en el 2008, yo recuerdo perfectamente que los asesores que se pusieron en esa predisposición aumentaron sus ingresos, su producción, la venta de casas, porque se adaptaron bien con, lo he dicho alguna vez, con guiones que luego habrá que personalizarlos, con la formación adecuada, con las plataformas digitales que hemos hablado, con todo se adaptaron a lo que es la nueva situación. Aquí en España hay muchos vendedores que son muy buenos en el cara a cara, quizás algunos de ellos necesiten esa parte que vamos a necesitar ahora digital o tecnológica. Por lo tanto, yo digo siempre, sí a la formación, pero sobre todo sí al conocimiento y sobre todo a la actitud. Recuerdo que hace años en RIMAS alguien me decía que contrataba a los asesores en función de cómo les veía subir las escaleras. Bueno, pues yo creo que eso de alguna manera reconoce cuál es el tema, ¿no? Es decir, había gente que llega a una entrevista y llega con ganas, llega subiendo las escaleras con prisa, y hay gente que llega ya cansada, ¿no? La actitud va a ser fundamental, más importante incluso que el talento y otras cuestiones. Y Gustavo, hasta ahí un poco la conferencia y encantado ahora de responder cualquier pregunta que haya.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a abrir entonces aquí, ya tenemos varias preguntas en el chat. Aquí arrancamos con una que es muy clásica, que es cómo hago para hacerle entender al cliente que si los precios tienen que bajar, que nuestra comisión, nuestros honorarios profesionales no van a bajar. O sea, ¿cómo podemos comunicar? Porque el cliente pudiese tener una expectativa de que, bueno, si el precio de mi propiedad está bajando, es lógico que tu honorario profesional baje también, ¿no? Que va a bajar porque el porcentaje va a ser sobrecalculado sobre un precio menor, de todos modos. Pues yo recuerdo además, mira, me vino a la mente cuando estuvimos en Las Vegas con Rimas España y había mejor Gustavo se llamaba David, algo así, no era un David formador, Knox. correcto, Sí. correcto. Y él era muy bueno con este tema de la negociación de precios y decía que había 3 fases. La primera, cuando le preguntaban si iba a bajar también la comisión, los honorarios, él decía, pues de alguna manera ya estoy bajando. Si la propiedad en vez de venderse en $150.000, se vende en 130.000, de alguna manera yo voy a porcentaje y ya estoy bajando, ¿no? La segunda era poner cara de póker. Voy a intentar poner la cara que ponía él, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ponía una cara así como diciendo. Y la tercera era, ¿por qué voy a bajar yo los honorarios si yo no he hecho nada malo? Sí, Y él bueno, yo tenía creo. esa sesión, se llamaba ¿Cómo evitar la comisionectomía? O sea, así se llamaba Claro. la sección que él presentaba. Y eso es algo que normalmente cuando la gente te pide rebaja de honorarios, yo creo que la respuesta así como que natural debería ser, ¿y por qué me hace esa pregunta? ¿No? Y entonces, Sí, a partir molestarte de un poco con ahí, eso. volver a reenfatizar el valor que le estás dando a la persona, tu habilidad de negociación, lo vas a ayudar a navegar en estas aguas turbulentas de un mercado que va a estar bastante con mucha incertidumbre. Entonces, al contrario, más bien hasta deberías aumentárselo porque. Pero también hay un punto importante que yo pienso que en el caso de Remax y de otras marcas, la gente en estos momentos también no va a querer inventar de tal vez darle la propiedad a un agente independiente por ahí que no tenga mucha credencial y tal, porque solo porque le va a cobrar el 1% o el medio por ciento más barato, cuando en este momento precisamente una persona que tenga necesidad de vender quiere que sea precisamente alguien que le dé una buena experiencia, que le ayude a que la propiedad se venda lo más rápido posible, al mejor precio posible y con el menor estrés posible. Entonces creo que en ese momento más bien el hecho de estar trabajando en red, trabajando en una marca poderosa, y si tú personalmente estás haciendo las cosas que debes hacer, no hay razón por la cual tú no puedas comunicar realmente el valor de lo que tú estás dando Claro. para que eso realmente no sea relevante. Aquí, ya te digo, lo defendemos de la siguiente manera, diciendo que somos socios, que si él baja y vende la propiedad por un precio menor, nosotros vamos a bajar también el porcentaje. 2, que si hemos encontrado un cliente comprador y hemos acertado más o menos en cómo puede llegar esa oferta, que no hemos hecho nada malo, que hemos conseguido al cliente comprador y ponemos un poco la situación, ¿no? Es decir, el asesor trabaja resultados, por lo tanto, no se cobra nada y hay una implicación total con el cliente vendedor hasta que se vende la propiedad y empezamos a invertir esas cantidades que dábamos antes entre los $1.000 o $3.000 antes, digamos, de cobrar nada. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera el cliente tiene que entender, y tú lo has dicho bien, Gustavo, que la situación ahora es complicada, que hay menos compradores. Ya tenemos dosieres de alguna manera diciendo que en un mercado normal a lo mejor una propiedad tiene 9 compradores y el actual, pues a lo mejor vamos a encontrar 1 o 2 por propiedad. Por lo tanto, si el esfuerzo tiene que ser mayor, si de alguna manera van a desaparecer algunas agencias inmobiliarias, si vamos a mantenernos ahí, vamos a seguir invirtiendo en nuestros clientes, no es el momento de tocar los honorarios, ¿no? Yo creo que cualquier profesional, médico o abogado en una situación, digamos, de adversidad, pues evidentemente no rebaja sus honorarios porque es cuando más se les necesita. Es una opinión, ¿eh? Claro. Sí, todas estas cosas generalmente son opiniones basadas, digamos, en experiencias y cosas, pero siempre puede ocurrir algo que va a ser totalmente contrario a lo que podamos decir, ¿no? Pero esas son, yo creo, situaciones excepcionales. Aquí nos preguntan desde el punto de vista del comprador, hay estos compradores que realmente lo que están en la expectativa de cazar una ganga, ¿no? O sea, una oportunidad y lo que quieren esperar es un mejor precio. ¿Qué hacemos, no? En esos casos.
Tú incluso mencionaste, vas a encontrar inversionistas que van a querer pasar ofertas de 40, 50% solo para ver si por ahí consigue alguien que la tome, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas? Porque también es una pérdida de tiempo trabajar con un comprador que no esté realmente necesitado de adquirir un inmueble. Bueno, al comprador ya he dicho antes que va a haber un poquito que también, yo lo digo así, pararle los pies con todo el cariño del mundo, en el sentido, además doy un dato ya, aquí en una de las oficinas con las que estamos trabajando en Gran Canaria, recibió el otro día una oferta por una vivienda de un cliente de Perú y ofertaba un 40% por debajo del precio, ¿vale? Bueno, lo he dicho antes, es el momento de estar con nuestros clientes vendedores. Ellos nos han firmado en principio una exclusiva, por lo tanto, hay que demostrarle con datos a ese cliente que está pasando una oferta por 40 que no hay ningún dato ahora mismo objetivo que diga que esa vivienda cuesta un 40% por debajo. Y luego habrá que ver dentro de los inmuebles que tenemos, pues tendremos inmuebles que de alguna manera son, como digo yo, atractivos, van a tener gran demanda y se van a negociar más fuerte. Y otros que entendamos que a lo mejor son viviendas que van a tener menos demanda, donde no vamos a dejar solo al propietario, pero le vamos a decir también, oiga, si hay una oferta, aunque sea a la baja, por este tipo de inmueble, que es un inmueble complicado, mi recomendación es que la escuche. Por lo tanto, siempre actuando, yo creo que con honradez. Por eso decía Gustavo, no sé si se ha entendido en la conferencia, lo que siempre nos explicaban en Estados Unidos, que muchos clientes contrataban en Estados Unidos un agente inmobiliario, eso me llamó la atención como primer objetivo, que fuera un buen negociador. Por lo tanto, ahora necesita, sobre todo el cliente vendedor, un buen negociador. Claro. Igualmente el cliente comprador, porque si estás representando a un comprador y recomendamos Correcto. siempre que tengas representación exclusiva de Claro, comprador, claro. obviamente alguien que esté súper motivado a comprar porque tiene necesidad de mudarse, de cambiarse a un espacio distinto. Mucho, se comenta mucho el caso de que va a haber muchos divorcios, va a haber Baby boom. necesidad de venta una para comprar dos, o en los casos de estas personas que, como tú decías, va a haber demanda de cierto tipo de propiedades con mayores espacios, iluminación, etcétera. Personas que después de esta situación se dan cuenta que el ambiente donde viven no es el más propicio o que ellos quieren vivir. Esas personas van a tener motivación y necesidad de hacer una oferta razonable y que si tú le encuentras la propiedad que ellos están buscando, realmente la van a querer comprar. Es que Entonces, esos son los compradores con los que tienen que trabajar. cambio totalmente, digamos, la cuestión. Si yo trabajo en exclusiva para el cliente comprador, mi cliente es el comprador. Por lo tanto, alguien que va a pasar una oferta a 40% por debajo, le diría que la pase por 50% por debajo. Es que es muy importante para quién trabajamos. Entonces, si trabajamos en exclusiva para el cliente vendedor, vamos a defender sus intereses. Ahora, si no llevo captaciones y trabajo para el comprador, pues hombre, evidentemente el terreno de juego cambia totalmente. Así lo entiendo Claro. yo, por lo menos. Pero siempre trabajar con compradores que realmente estén motivados. Muy importante. Sí. Y lo Mira, esta estamos viendo. pregunta está Sí. interesante. Dice, ¿consideras que demanda de departamentos en grandes edificios con, o sea, rascacielos o con más de 100 apartamentos será menor en las grandes urbes como la Ciudad de México? Bueno, ya he dicho eso antes. Yo creo que todo este confinamiento, por lo menos aquí en España, nos está haciendo un poco pensar también un poco la vida que llevamos, ¿no? Y hemos visto que toda esta pandemia, pues a lo mejor en ciudades grandes como puede ser Madrid, Barcelona o Sevilla, han afectado mucho más que las islas o otras ciudades más pequeñas. Por lo tanto, yo creo que una parte del mercado sí se va a plantear, digamos, ese cambio, digamos, del lugar donde vive, ¿no? Y lo que estábamos hablando, Gustavo, yo creo que ahora mismo, y yo lo he pensado también, si no fuera por el tema de las comunicaciones, hoy día con el teletrabajo te permite estar en cualquier lugar. Y hombre, he conocido a lo largo de mis viajes por fuera de España y en España lugares, digamos, más tranquilos que lo que es esta capital, lo que es este Madrid, ¿no? Por lo tanto, sí, podría ser. Sí, yo creo que va a haber personas que antes, por ejemplo, preferían vivir en un edificio, en un departamento, un edificio así sea alto, muchos departamentos, por la comodidad de estar a lo mejor muy cerca de su lugar de trabajo, porque pensaban que fastidio, sobre todo en grandes urbes, como dicen, con el tráfico pesado, que de pronto tengas que estar 2 horas en tu auto para ir y 2 horas para regresar a tu casa. Ahora hay personas que están pensando, no me importa pasarme las 4 horas en el auto con tal de después llegar a una casa en las afueras que tenga ciertas
características, ¿no? Ahora, lo importante en esos casos cuando son decisiones personales, las personas dirán, bueno, aprovecho las 4 horas en el auto para hacer otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, va a haber de todo. Yo creo que aquí lo interesante es que muchas paradigmas que teníamos sobre el mercado se van a caer y van a surgir unos nuevos. Entonces, ahí es donde tenemos que estar nosotros preparados para adaptarnos y brindar siempre el mejor servicio en cualquier circunstancia, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. acá nos preguntan respecto a la firma digital. ¿Cómo están haciendo ahora en España? ¿Tienen firma digital? Sí, se están empleando varias plataformas. El otro día, cuando hablamos con los amigos de México y Perú, ya les dimos, digamos, alguna de esas plataformas. Luego, si queréis, la ponemos en el chat. Y son plataformas que nos ayudan. Y vimos también que estaban en México y en otros países, pues está haciendo todo a través de la firma digital que garantiza esa firma exclusiva. Vuelvo a decir que se han firmado exclusivas, se han dado bastantes, y se ha firmado, digamos, de las operaciones que estaban pendientes antes del confinamiento, las agencias en España las han trabajado muy bien y lograron sacar casi el 80% de lo que estaba pendiente. Eso es un gran trabajo. Del tema de las exclusivas, ya he dicho que se está firmando pues más o menos una por asesor, las noticias que tenemos, por lo menos del grupo de calidad inmobiliaria, y en cuanto a las demandas, pues estaban llegando unas 10 demandas. Por lo tanto, yo creo que hacer algo durante el confinamiento es muy bueno, Gustavo, porque si en estas circunstancias somos capaces de hacer, en cuanto podamos salir a la calle, como decía uno, la calle es mía. Claro. Y desde el punto de vista legal en España, las firmas digitales, por ejemplo, tienen validez ante una corte si alguien, por ejemplo, hace una oferta, Totalmente, compra-venta, etcétera. totalmente, Y totalmente. Ya digo, la firma definitiva sí tiene que ser hecha ya en persona en un registro ante un notario. con esa firma digital, en principio, para una exclusiva, estamos hablando para una exclusiva, evidentemente es totalmente válida. Contratos de arras que decimos aquí en España, cuando alguien ya reserva, digamos, el 10% de la vivienda, se han hecho condicionadas a poder hacer la visita con el comprador. Lo que hemos visto es que para casas que tengan buena demanda no es conveniente hacer esas arras porque la casa de alguna manera no se puede vender hasta que se resuelvan, pero para casas que no tienen mucha demanda es una manera de tener, digamos, al cliente, digamos, fidelizado para este tema en ese sentido. Eso sí, ya necesitaría un paso por notaría posterior, que aquí en España también hemos dicho que las notarías siguen abiertas por cuestiones de urgencia, pero la mayoría de ellas están firmando con las operaciones de compra-venta. Claro. Sí, no, varía, digamos, hay países donde todavía no tiene validez legal la firma digital, sin embargo, creo que para el paso previo de por lo menos tratar de lograr una exclusiva, una captación exclusiva o hacer algún tipo de oferta y tal, hay gente que se la están ingeniando de hacer algún tipo de, bueno, filmarlo en video, qué sé yo, aún no teniendo validez legal, si tuvieran que ir a una corte, si están trabajando sobre la base de que los clientes son clientes de confianza, por lo menos van avanzando ciertas negociaciones hasta que ya, como tú dices, sujeto a que se haga después otro paso ya específico. Por ejemplo, acá en Estados Unidos varía por estado. En Colorado, hasta la semana pasada no se podían visitar propiedades. Creo que a partir de esta semana en algunos condados y ciudades ya se puede ir a visitar alguna propiedad a verla, pero todo lo que es el papeleo previo de una negociación inmobiliaria siempre se hace por firma digital. Sin embargo, la firma definitiva ya cuando se hace la compra-venta se hace normalmente en una compañía de títulos, y lo que he estado viendo es que hay casos donde las compañías de títulos han habilitado mecanismos para que las personas puedan hacerlo sin tener que bajarse de su automóvil. Entonces hacen como una especie de drive-thru donde las personas llegan, les entregan los documentos, los Bueno, firman, hacen todo, pero es el acto de la firma, pero sin embargo no están todos sentados alrededor de una mesa, sino que hay todo el distanciamiento y todas estas cosas. A ver qué otras preguntas tenemos por acá. Cuando a un propietario le sugiere un precio de su vivienda que desea vender y el precio es menor al que él tenía en mente, él piensa que mi precio es bajo ya que yo como asesor tengo interés en venderla rápido para ganarme la comisión. ¿Qué argumentos le puedo dar para que el propietario confíe en que el precio de salida sugerido es el válido? vale. Vamos a ver, yo tengo una teoría que no tiene por qué ser compartida por todo el mundo, que más importante incluso que el precio es la motivación del cliente. Hemos visto
que normalmente pues un cliente, aunque ponga un precio de salida un poco alto, si tiene motivación para vender y el asesor, el agente puede argumentar el tema, digamos, de que no se está vendiendo y que se está haciendo todos los esfuerzos de marketing, termina ajustando el precio. Aquí en España siempre hablamos de comunicación y marketing, es decir, tener una comunicación casi, yo diría que semanal con los clientes para decirle qué acciones se han realizado de plan de marketing y cuál es la evolución del precio. Por lo tanto, si el cliente quiere poner un precio un poco más alto y hay una motivación, una urgencia por querer vender, yo tomaría esa propiedad. Lo que le diría al cliente que le estamos tomando de inicio un tanto por ciento, un 5, un 10% por encima del mercado, y que si en 30 días no se vende y hemos cumplido con nuestro plan de marketing, debemos llamarnos y tener una entrevista crítica donde revisar los precios. Y hay una cosa que funciona muy bien, que les decimos que se están vendiendo otras propiedades a los 30 días con datos, pero que su casa no se vende porque además su casa está ayudando a vender, digamos, un poco las viviendas que están cercanas. Y el cliente, cuando tiene motivación y urgencia, esa curva termina aplanándose y se termina produciendo una venta. Por lo tanto, yo creo que se puede captar siempre, ahora en esta situación actual de realidad, un 5, un 10% por encima de mercado, y no sabemos muy bien los datos de mercado todavía, serán antes del confinamiento, pero sobre todo yo quiero clientes que tengan motivación, urgencia, si no, es una pérdida de tiempo y de motivación para la gente. Claro. Sí, no, y ahí todo realmente parte de tener un buen ACM, ¿no? Que tú realmente hayas estudiado bien los datos del mercado. Y Correcto. siempre, bueno, si aún, digamos, no sabiendo el impacto que va a tener esto y sugiere salir a un precio un poquito menor de lo que estaba antes, digamos, un 5%, lo que sea, al final el propietario siempre tiene la potestad de decir, bueno, no acepto esa oferta, ¿no? Por cualquier razón o lo que sea. Correcto. Si le parece que Además, igual... Gustavo, hay una pregunta muy buena que se le puede hacer, aunque se tome la propiedad un poquito más alta, que funciona. Mire, pues vamos a poner este precio, ya le digo que en 30 días le vamos a hablar, está por encima del mercado, pero le quiero hacer una pregunta. Si llega una oferta por debajo, ¿qué hago? Y como digo yo, te callas por primera vez en tu vida y ahí el cliente ya ves esa motivación, en el sentido que dice, bueno, pues mire, sí, llámeme, ya te está diciendo de alguna manera que está dispuesto a negociar, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, Sí. esto puede ser interesante. No, y también hay esta técnica que mi amigo Yuval Benjaim, director regional de Chile, siempre cuenta, que él fue a una convención en Las Vegas y escuchó a alguien que estaba hablando de esta técnica que llamaba de los precios on fire, ¿no? En fuego, que es que él recomendaba a sus propietarios, a los vendedores, que salieran a rebajar el precio de la propiedad en un cierto porcentaje, y que eso generaba más interés en que la gente fuese a ver la propiedad o interés en hacer ofertas, y al final terminaba generando una competencia entre los interesados compradores, que terminaban vendiendo a veces incluso hasta un precio mayor del precio que se estaba presentando inicialmente. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo en eso, en tener esa conversación, es hacerla de manera asertiva y con la data por delante, para que el cliente realmente lo pueda entender, y siempre, como tú dices, estando consciente de que cuál es la verdadera motivación de la persona, ¿no? Acá hay una pregunta que cómo han hecho para prospectar para nuevos clientes durante este periodo y si han logrado tener nuevas captaciones. Porque es distinto, digamos, que a estar en contacto con tu esfera de influencia, con tus clientes actuales, a hacer cosas distintas para entonces tratar de prospectar y generar nuevos clientes de gente con la que nunca has hecho negocio anteriormente, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho un pequeño plan estratégico, lo he dicho antes, que al principio, cuando las noticias eran muy malas y la gente estaba en esa fase de rabia o negación que tiene cualquier etapa de duelo, pues de alguna manera llamarlos, interesarnos por ellos únicamente, cómo están, cuidar nuestras captaciones. Pero ya a partir de hace 10 o 15 días los telediarios empezaron a dar mejores noticias. Por lo tanto, lo que hemos hecho ya es pasar al segundo grupo, y el segundo grupo era prospectos vendedores que ya habíamos tenido un contacto con ellos antes del confinamiento. De ahí sacamos también gente que quería vender. Y luego lo que hemos hecho hoy y esta mañana, hemos estado trabajando con un grupo para llamar ya la primera llamada a prospectos vendedores. Y bueno, antes se les había mandado ese informe que he dicho de la agencia inmobiliaria de cuál iba a ser la evolución,
y han salido de portales inmobiliarios. Hay gente que sigue manteniendo su casa en portales inmobiliarios o son de referidos, como dices tú, que hemos podido conseguir. Y hemos empezado a llamarles y de verdad que la respuesta ha sido muy buena en ese sentido. Lo que pasa es que los asesores necesitan muchas veces comprobar este tema porque hay un poco de miedo ahí, ¿no? Pero hemos hecho unas llamadas así en una videoconferencia como estábamos hoy y la gente ha respondido muy bien. No se ha firmado nada, evidentemente, de esos contactos, de esos primeros contactos, porque estamos en la fase de llamarlos ahora mismo, ¿eh? Las exclusivas han venido provenientes de contactos que se habían hecho anterior con algún cliente. Sí, bueno, y el tema, claro, los famosos FISBOs, ¿no? Los dueños venden, que en algunos países hay portales exclusivos para publicar propiedades de personas que quieren vender por su propia cuenta. Entonces, ahí tienen también una fuente de prospección que pueden hacer llamadas, ¿no? O contactar a esas personas. Además, yo creo que es un excelente momento, Gustavo, para llamarles ahora y comentarles, ¿no? Que hemos visto que venden por su cuenta, que nos abstengamos las agencias, pero que como la situación está como está, pues preguntarles si le está recibiendo también 10 demandas al día de la propiedad, como pasa en algunas agencias. Es decir, vuelvo a decir que creo que ahora nos necesitan más que nunca, aunque su intención hubiera sido otra al principio. Sí. Acá varias personas que han contestado al ejercicio que hiciste al final Qué bueno. de la persona de 96 años que le pregunta. Y hay uno que preguntó que si tú fueses el de 96 años, ¿qué te dirías a ti mismo? Vale. ¿De dónde preguntan esto? No sé. Por saberlo, únicamente. Lo he pasado, pero hay varios que han compartido lo que... Bueno, yo de alguna manera cuando he hecho ese ejercicio hay una recomendación que me doy y la recomendación es la primera, tomarme las cosas con un poquito más de calma. Cuando era más joven, pues de alguna manera, pues a lo mejor no me tomaba las cosas con tanta calma como las tomo ahora. Y de alguna manera, pues lo que ves que es importante a lo largo de tu vida, en ese sentido, pues es evidentemente pues tus amigos, tu familia, muchas cosas que a lo mejor en un momento dado, porque soy una persona que se ha pasado la vida en un avión, pues no ha tenido tiempo para muchas veces tener esa reflexión, ¿no? Pero que hay que tomarse la vida con calma, que estamos por aquí 3 días, que hay pocas cosas, digamos, que merezca la pena, digamos, que nos molestemos o nos enfademos por ella, y de alguna manera pues sería esa, digamos, la reflexión, digamos, que hay que disfrutar la vida, hay que vivirla, y que vivir es un asunto urgente e importante. Esa sería un poco mi reflexión. Mira, por aquí alguien pregunta si tal vez puedes volver atrás al slide donde tenías la dirección de los campos de entrenamiento. Bueno, la tienen ahí abajo también. ¿Los campos dices o no? ¿A qué te refieres? Ahí que dice, no sé, creo que en una anterior habías hecho algo antes de eso. Antes. No. ¿No? Bueno, ok. No, Voy ok. No. Bueno, no sé a qué se refiere entonces. ¿Cuáles habilidades debemos desarrollar que nos permitan entrar a este nuevo tiempo? Bueno, lo he dicho antes, para mí lo más importante va a ser la actitud, en el sentido del optimismo y las ganas que le pongamos. Y lo he puesto por encima incluso, no sé si me equivoco, del talento, la formación. Yo creo que si la gente ahora mismo tiene ganas, va a ser más importante que otras cuestiones, pero si además tiene formación y tiene talento, pues va a ser muy importante. Pero lo que estamos viendo lo he dicho antes. Aquí en España hay gente que todavía está en esa etapa de negación, y hay otra gente que ya se ha puesto a trabajar para el nuevo escenario. Por lo tanto, hay empresarios que esperan a que las cosas lleguen y otros que van buscando soluciones. Recomiendo un libro que me imagino que estará también por allí, por los diferentes países, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si lo has podido leer, Gustavo. Sí. Ese libro habla fundamentalmente de 2 ratones que van todos los días a comer a un laberinto el queso, y un día se encuentran que el queso no está en el laberinto y uno de ellos decide de alguna manera quedarse a esperar a que le pongan el queso de nuevo, y otro empieza de alguna manera a buscar nuevas estrategias, nuevos caminos para encontrar un nuevo queso. El final pues no lo voy a adelantar, pero lo podéis imaginar. Por lo tanto, es el momento de la innovación, es el momento del cambio y es el momento de los optimistas realistas.
A ver, aquí alguien dice, a los compradores atentos a buscar ofertas bajas es bueno invitarlos a ofertar por una u otra propiedad. Creo que de pronto es la manera más real de comprobar su expectativa. Como diciendo, bueno, sí, tú quieres que tentar el mercado, pero vamos a pasar una oferta, si de verdad que eres serio acerca de pasar una oferta a ver qué pasa, ¿no? Correcto. Porque que no sea más allá del bla, 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 decir, bueno, si me consigues algo que esté barato, me avisas o qué sé yo, ¿no? Claro, aquí en España hacemos una cosa que no sé si será también habitual en otros países, me imagino que en algunos sí, que es cada vez que se pasa una oferta de este tipo, hay que señalizarla, hay que poner un dinero sobre la mesa en ese sentido. Eso hace también que algunos, digamos, valientes, pues antes de pasar una oferta lo piensen también que va en serio, ¿no? Porque si no, muchas veces veíamos que cuando era una oferta a la baja y no había esa señalización o ese importe, el cliente luego cuando le decíamos que sí ni aparecía en ese sentido. Por lo tanto, vamos a decirles que tranquilidad, que nada dice en el mercado que una propiedad baje un 40%, que si fuera así nosotros lo sabríamos, y que también señalicen cualquier propuesta o cualquier idea, digamos, que quieran de compra. Claro. Aquí también alguien decía que, bueno, que tú habías comentado de los webinarios que podemos hacer para informar a los clientes, etcétera, de invitar a alguien del sector financiero, que creo que tú lo mencionaste, donde pueden dar información sobre alternativas de financiamiento o cómo está el mercado, las tasas de interés, etcétera, ¿no? Eso es algo que es altamente recomendado, ¿no? Claro, de alguna manera, el que haya algún experto en esa mesa, ya digo que la que hicimos la semana pasada, si no recuerdo mal, era un médico, era un experto financiero de la banca, creo que había un economista y ya he dicho que un experto inmobiliario. Claro, la gente lo recibe muy bien porque cada uno en su campo le va dando seguridades y la gente ahora lo que quiere también es certezas y quiere confianza en el sentido. Por lo tanto, fue muy bien recibido. Ya he dicho que estos webinarios los haría por público objetivo. Unos serían, digamos, para vendedores, otros podrían ser para compradores y demás en ese sentido, pero creo que eso nos abre una alternativa tremenda con todo este tema del teletrabajo, ¿no? Sí. Aquí hay una persona que dice que es una buena oportunidad y a ver qué nos comenta. Hay muchos de nuestros agentes que obviamente nosotros siempre decimos que tienen que trabajar en exclusiva, pero hay muchos que obviamente tienen todavía muchas propiedades abiertas. Sin embargo, esto es una gran oportunidad real para convertirlas, estas abiertas a exclusivas por temas de sanidad, etcétera. ¿Qué recomendaciones le puedes dar tú a esos agentes que tienen estas no exclusivas para convencer a sus propietarios que es mejor que se vayan a la exclusiva con ellos? Bueno, pues la razón es sencilla, que si quieren que entre en su casa una persona, un asesor inmobiliario, un experto, quieren que entren 15, en ese sentido. Por lo tanto, digamos, yo creo que es el momento de trabajar con una persona de confianza, con un experto y que de alguna manera, pues cualquier información, cualquier visita se canalice siempre a través de un agente, ¿no? Aquí en España hasta hace poco tiempo había un propietario enseñando la vivienda a 4 agencias a la vez y a sus 4 o 5 propietarios demandantes. Yo creo que la gente no quiere eso ahora, quiere alguien de confianza que entre, digamos, con los guantes, que entre, digamos, con las medidas de seguridad. Así que es un momento impresionante para llamar a esos clientes y comentarles este tema. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser nuestros protocolos de seguridad? Y que al final las únicas visitas que vamos a llevar son de clientes que estén bien calificados previamente. Por lo tanto, no se trata de convertir su casa en un tour turístico, sino realmente llevar al comprador que sea evidentemente necesario. Y si no lo podemos llevar porque no quieren que lo llevemos, pues sacaremos pues todas las plataformas virtuales, 3D, Matterport, todo esto lo sacaremos a pasear, claro. Claro. No, y además tienen que hacerlo ya, porque así como tú decías que hay que cuidar nuestras exclusivas para que no nos las vayan a tratar de robar otros, estas no exclusivas, los otros agentes que también tienen firmado con estos clientes están tratando de hacer lo mismo. Claro. Entonces tienen que hacerlo ya, porque ya hay otros que lo están haciendo. Entonces, Correcto. no esperen. Gustavo, yo un poquito por mi trabajo y al tener esa perspectiva de muchas agencias, veo eso, digamos, que va a haber unos que salen al mercado ya con sus captaciones cuidadas, con sus visitas preparadas, con su plan de marketing practicado en roleplay y teatro de ventas para hacer la presentación, con más conocimiento del tema digital, que han estado más presentes en redes sociales ahora que todo el mundo está ahí. Y hay otros que están todavía diciendo,
a ver quién nos soluciona este tema. Y aquí en España decimos una cosa, que antes que los políticos, los empresarios españoles encontraremos soluciones a esta situación. Y hay algunas que ya las han encontrado. Por lo tanto, mi mensaje con todo el cariño es que si ahora mismo estás parado en cualquier país, empieza a moverte desde esta tarde porque más tarde alguien en tu mercado lo ha hecho, seguro, ¿eh? Claro. Mira, acá hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de la doble agencia, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo represento al propietario vendedor y también estoy representando a un comprador, ¿cómo lo manejo? Hay lugares donde la legislación prohíbe tener la doble agencia. Hay otros, obviamente, en Latinoamérica, creo que no hay ningún país que tenga alguna restricción en ese sentido, pero ¿cómo recomiendas manejar esas situaciones? Bueno, aquí en España, por ejemplo, cuando trabajamos con el vendedor y el comprador, pues la palabra sería más un mediador, ¿no? En el sentido que media entre ambas partes, pensando siempre que de alguna manera nuestro cliente es el cliente vendedor que nos ha firmado, digamos, realmente un contrato y nos ha firmado una exclusiva. Yo no creo, yo conozco lo que has dicho tú, Gustavo, la representación del comprador como yo la conocí en Estados Unidos. Y cuando representas al comprador no puedes tener intereses con la parte vendedora. Por lo tanto, es como si, no sé, un jugador de baloncesto de la NBA o un jugador de fútbol a Messi o a Cristiano Ronaldo le representarán, digamos, el representante del Barcelona y del jugador fuera el mismo. Yo no creo en eso, yo creo más en la mediación o trabajar para una de las partes en ese sentido. No sé si respondo. O que el jugador jugara para los dos equipos, ¿cómo hace? Claro. ¿Mete el gol o evita meterlo? Correcto, ¿A quién? ese es un poco el tema, ¿no? Sí. Entonces, complicado. Aquí los asesores agentes en España que trabajan de representantes en exclusiva con el comprador no llevan captaciones. Porque además lo ponen en el contrato, que renuncian, digamos, a ese tema para credibilidad con el cliente. No tengo intereses en captaciones, por lo tanto, digamos, yo lo que voy a hacer es defender sus derechos. Pero bueno, eso es un tema que está llegando a España, que ha llegado ya y que hay unos cuantos agentes que lo llevan trabajando hace tiempo, pero todavía nos falta mucho por hacer en ese terreno. Claro. Mira, acá hay una pregunta interesante porque hemos tenido, incluso en cuarentena, a oficinas que han reclutado, han incorporado agentes nuevos justo en medio de la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué consejos y tips tienes para agentes que justo están comenzando durante esta cuarentena? Tengo noticias de que muchas oficinas de RIMAS han hecho un buen trabajo en el tema de la selección. Creo que además, digamos, pues van a desaparecer muchas agencias, por lo tanto, va a haber, digamos, mucho talento que va a llegar también a las oficinas. Y me lo preguntaron, creo que el otro día en la conferencia con México, ¿no? Yo a uno nuevo le recomendaría que de alguna manera primero se formara mucho y bien, que se pegara a rueda o que de alguna manera viera, digamos, a algún veterano si le puede ayudar cómo trabajar en estos momentos, que haga mucho caso a su oficina, a su broker y que de alguna manera, sobre todo, empiece a generar contactos por tierra, mar y aire, que tenga un gran número de contactos y que a partir de ahí empiece también a levantar el teléfono, a llamar y en cuanto se pueda tener sus primeras visitas. Aquí cuando trabajamos con asesores nuevos, lo primero que les decimos es que se creen un listado de gente que conocen a través de WhatsApp, con una lista de difusión, que les manden un mensaje diciéndoles que están en el sector inmobiliario, que siguen activos, que le van a poder dar un buen servicio, y de esos 50 o 100 primeros contactos siempre salen sus primeras exclusivas. Por lo tanto, mucho ánimo y sobre todo formación y generación de contactos. A ver. Bueno, la verdad que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a buscar una última pregunta para ir cerrando. A ver, hay varias por acá. Déjame escoger alguna. Bueno, aquí alguien te preguntaba que como hablas con tanta propiedad del mercado inmobiliario, te preguntan si además de ser consultor y coach y todo esto, todavía sigues metido, digamos, en el día a día del mercado inmobiliario, ya sea como broker o como agente. Bueno, pues ahora mismo no, es decir, trabajé en varias empresas en el sector inmobiliario y ahora mismo mi trabajo es consultor para agencias con las que trabajo en lo que sería consultoría directa. Sí quiero decir una cosa, que hoy, por ejemplo, cuando hemos trabajado con una de las agencias, soy el primero en levantar el teléfono porque los agentes siempre me dicen,
Pues, Ignacio, queremos ver cómo lo haces, ¿sabes? En el sentido, por lo tanto, soy el primero que llama por teléfono con las manos libres y con lo que es la plataforma en ese sentido. Y aparte de eso, pues ya digo que estoy ahora mismo pues, dirigiendo el grupo de calidad inmobiliaria, donde están algunas de las mejores agencias del país. Una de ellas, por ejemplo, que le mando un abrazo, Rimas Urbe, Ricardo Iturriaga, pues bueno, gran empresario y amigo en ese sentido. Por lo tanto, ahora mismo no. Ahora mismo mi actividad es formativa, de consultoría y de ayudar. Pero ayudo bajando al barro. No, digamos, le digo a la gente lo que hay que hacer. Lo hago yo primero para que ellos lo vean en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que eso es una labor importante porque vemos que también el asesor pierde el miedo cuando ve que alguien lo hace y que sale bien la llamada. Claro. No, pero igual, digamos, aun cuando no lo estés haciendo, en este justo momento lo has hecho en el pasado. O sea, que tienes la experiencia de haber estado en las trincheras. Entonces, eso es súper importante. Bueno, ahora quizás, Gustavo, y siendo, digamos, la realidad, vamos a ver, al no estar, digamos, tampoco en las trincheras, pues cualquier asesor que está en las trincheras del día a día, de alguna manera, él tiene una visión más amplia porque está ahí. Yo lo que tengo una visión más general, porque de alguna manera al viajar mucho y trabajar con muchos agentes, me da la posibilidad de tener mucha información y de ver de alguna manera cómo trabajan ellos en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor del mercado en sí, local, el asesor siempre lleva una ventaja ahí. De la visión general del mercado, de la estrategia, de lo que hacen unos y otros, pues evidentemente, pues creo que tengo esa visión porque son 30, 40 años ya en el sector inmobiliario, ¿no? Sí. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un gran placer tenerte hoy con nosotros. Nada más quiero despedirme de todos, recordándoles nuestro webinario de este viernes, pasado mañana, a la misma hora, 8:30 de la mañana, vamos a tener a Sebastián Sosa, presidente de RIMAX Argentina-Uruguay, que nos va a dar un mensaje muy, muy interesante y muy importante. Así que los dejo con Ignacio para unas últimas palabras de despedida y hasta el viernes. Bueno, pues nada, Gustavo, yo por mi parte creo que está todo dicho, que muchas gracias, que vuelvo a decir un abrazo, digamos, para los compañeros de México, Sergio Felgueres, Abil, Francisco Payé, Javier Sierra, toda esa gente con la que de alguna manera empecé yo en el sector inmobiliario con RIMAX y con la que pude, digamos, descubrir pues, muchos países y mucha gente buena, que hay un montón de lugares. Mucha fuerza y vuelvo a decir, lo importante, lo más importante va a ser la actitud, así que a cuidarla y de alguna manera salir a por el mercado, que el mercado está para que se puedan hacer muchas cosas positivas. Sí, y la salud, cuidar la salud también. Eso es lo primero. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego a Un gran todos. placer, Ignacio. Hasta luego, adiós.